continuar resolviendo dudas del módulo 4 de legislación laboral en el diplomado en línea. Bien, nos hicieron llegar por ahí algunas preguntas sobre las cuales vamos a darle respuesta el día de hoy. Igual, si surgiera alguna duda posteriormente, con todo gusto la pueden hacer llegar y en su momento se resolverá. Una de las preguntas que hacían los jóvenes dice: ¿existen diferencias entre los contratos laborales para las personas mayores de edad y para los menores de edad? Bueno, no hay tanta diferencia, mas sin embargo sí existen reglas especiales en el caso del contrato de menores. Podemos encontrarlos en el artículo 5, 22, 22 bis de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y cuáles son esas reglas especiales? Una de las reglas especiales es de que el menor no puede trabajar, su jornada laboral es máxima de 6 horas. Y esta jornada de máxima de 6 horas se tiene que dividir en 2 espacios, que siempre debe de mediar un lapso de 1 hora de descanso. Asimismo, cuando son menores de edad, tienen que tener un permiso de la autorización por parte de la Secretaría del Trabajo, o en su caso el consentimiento de los padres para efecto de trabajar. Asimismo, debe de existir un consentimiento por parte del sindicato en caso de que la empresa que vaya a trabajar tenga su sindicato. Asimismo, el patrón debe de respaldar o requerir al menor sobre un certificado médico que, de acuerdo a sus capacidades, no afecten su salud. Asimismo, hay una restricción para los menores: no pueden desempeñar trabajos en lugares que comprometan su salud, su seguridad, su moralidad, y ese trabajo no tiene que perturbar sobre las cuestiones de su educación básica. Otra de las preguntas que nos hicieron es: si una empresa requiere realizar un evento público donde participe un menor de edad, ¿es necesario elaborar un contrato? Bien, como ya lo mencionamos anteriormente, todos los contratos con menores deben de ser por escrito. Obligadamente tienen que ser por escrito. Debe de constar el consentimiento o permiso de los padres. Otra de las dudas que hacían llegar es la siguiente: dentro de las obligaciones del empresario en la contratación se encuentra el cotizar al IMSS al trabajador contratado. ¿Qué consecuencias legales puede tener el omitir dicha obligación? Bien, si sabemos que la seguridad social es un derecho garantizado tanto por la Ley Federal del Trabajo, tanto obligación del patrón proporcionarle la seguridad social, también el Seguro Social establece dentro de su ley, en el artículo 311, lo siguiente: se impondrá una sanción de 3 meses a 3 años de prisión al patrón o representante que no formule los avisos de inscripción o proporcione al instituto datos falsos, evadiendo el pago, reduciendo el importe de las cuotas sobre lo patronal en perjuicio del instituto o de los trabajadores, en un porcentaje del 25% o más de la obligación fiscal. Bien, la ley del Seguro Social ya nos señala una sanción en caso de que el patrón omita realizar esa pago o aportaciones de cuotas. Obviamente trae una responsabilidad penal para el patrón, ¿sí? Como ya lo mencionamos, otra de las preguntas que vienen aquí, de las dudas que nos hacen llegar, es: ¿cuáles son las obligaciones que tiene el empresario en la contratación aparte de afiliar al trabajador al IMSS? Bien, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo nos señala cuáles son las obligaciones. Dentro de estas obligaciones está pagar un salario, pagar de forma oportuna, tal y cual como se establece en el contrato, otorgar permisos de paternidad, permisos de maternidad. Otra de las obligaciones que tiene el patrón es realizar, hacer conocer las medidas preventivas de riesgos, así como las normas oficiales. Asimismo, otra de las obligaciones del patrón es afiliar al trabajador al Instituto del Fondo Nacional, en este caso es Infonavit. Bien. Nos preguntan también: ¿qué sucede si el trabajador junto con el patrón entablan la relación laboral de forma verbal y no firman ningún contrato? ¿Cómo se puede demostrar el tiempo laborado por el trabajador? Bien, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 784, nos señala que el patrón tiene la obligación de resguardar cierta documentación. Dentro de esta documentación está los salarios que percibe el trabajador, la fecha de antigüedad del trabajador, las faltas de asistencia del trabajador, causas de rescisión laboral. Si el patrón no respalda, no guarda esa información, por ende se presumen como ciertos los hechos que manifiesta el trabajador. ¿Esto qué viene siendo?
Si el trabajador dice que ingresó en el 2005, por una manera de un ejemplo, el patrón dice que trabajó en el 2016, obviamente la carga se revierte al patrón de mostrar que el trabajador entró en el 2016. Entonces, hay una presunción a favor del trabajador. Si el patrón, como su obligación es respaldar y guardar esos documentos, no lo tiene, entonces es el patrón quien tiene que desvirtuar el dicho del trabajador. El hecho de que no se firme un contrato laboral pretendiendo justificar que no existe una relación laboral, pues es de alguna forma errónea, por la razón de que la Ley Federal del Trabajo establece que se establece la relación laboral desde el momento en que se establece un pago por la prestación del servicio y asimismo se sujeta al trabajador a un horario y a una subordinación de un patrón. En ese momento se entabla la relación laboral para efectos legales y desde ese momento empieza la Ley Federal del Trabajo a hacer la protección que ya se contiene en la misma ley. Nos preguntan también qué porcentaje se le debe de pagar al trabajador en caso de una incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad. En el artículo 491 de la Ley Federal del Trabajo nos establece que la indemnización consistirá en el pago íntegro del salario mientras dure esta incapacidad temporal. Bien, por ahí maneja otra regla el artículo que si son transcurridos 3 meses, sigue continuando con la incapacidad, obviamente el patrón puede pedir otro dictamen médico para efecto de evaluar su enfermedad. ¿Sí? Pero mientras dure la incapacidad temporal, el patrón tiene la obligación de pagar el salario íntegro. Nos preguntan también cuáles son las consecuencias legales para la empresa que trae consigo el no recibir un trabajador el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos. Bien, si bien es cierto, el salario es irrenunciable y asimismo también los salarios que son los salarios, ahí existe la obligación del patrón de cubrir los salarios devengados, como ya lo mencionábamos en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. También es la causa, ¿cuál va a ser? Bueno, esto puede conllevar a que el trabajador establezca una causa de rescisión laboral sin responsabilidad para el trabajador y por consecuencia esto conlleva que el patrón tiene que hacer una indemnización al trabajador por no cumplir las condiciones generales del trabajo, las cuales se deben de establecer en el contrato laboral. Otro de los planteamientos que nos hacen, nos dicen, es permitido que la empresa no otorgue comprobante de nómina, de ser negativo que procede. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, el artículo 132 en la fracción séptima dice que el patrón debe otorgar su recibo, tanto de constancia de días de vacaciones como días pagados, es una obligación del salario que percibe. En caso de no hacerlo, ¿existe una sanción? Sí, efectivamente, el artículo 994, fracción tercera, nos dice que tiene una sanción de 50 a 1.500 de salario mínimo, ya que la obligación por parte del patrón de conformidad con los señores 132, que es entregar el recibo correspondiente de nómina, el cual nos dice expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y el salario percibido. Entonces, si existe negativa por parte de la empresa en entregar dicho recibo, está incurriendo una responsabilidad, el cual puede ser sancionado con una multa. El siguiente planteamiento que nos hace nos dice, si en determinada situación una empresa llega a quebrar y sus recursos no son suficientes para cubrir los salarios, liquidaciones de sus trabajadores, es correcto que la empresa expresamente comunique a sus trabajadores que no puede realizar los pagos porque no hay recursos. ¿Qué puede hacer el trabajador ante una situación así? Bueno, si bien es cierto, los salarios tienen derecho preferencial, el trabajador debe de acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para efectos de que se intervenga la empresa y en su momento se embargue la situación de la empresa o el patrimonio de la empresa y con ese remanente o ese dinero que se obtenga de ese remanente se empieza a pagar indemnizaciones y liquidaciones de los trabajadores. Pues así lo señala el artículo 114. Nos establece que los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión de pagos o a la sucesión. Entonces hay un derecho primordial para efectos del trabajador para privilegiar el salario. En ese término, el trabajador tiene que acudir a la Junta para manifestar esa situación y la Junta intervenga para efecto de llevar a cabo el remate y en su momento las indemnizaciones correspondientes. Nos preguntan también, ¿es legal que el trabajador firme una carta de renuncia voluntaria?
Bien, pues como las malas prácticas que se llevan a cabo desde todos los tiempos es de que al momento de realizar una contratación de un trabajador se establece que debe de firmar la carta de renuncia. No es una cuestión legal. Si bien es cierto, pretenden justificar, de acuerdo al artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, señala que las relaciones laborales se dan por terminadas por mutuo consentimiento. Entonces el trabajador, al manifestar su renuncia al momento de que ingrese a trabajar, no es legal. Hay otras situaciones que se tienen que ver. ¿Por qué razón? Muchas veces se firma la hoja en blanco, se pone la firma, pero cuando es una carta de renuncia, el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Entonces, al momento de que se firma una carta de renuncia, se debe establecer el pago de las partes proporcionales, fecha de antigüedad, el pago de las primas correspondientes. Si el simple hecho de que se establece que se renuncia de forma voluntaria sin establecer esas situaciones o esa liquidación que le están entregando al trabajador, hace presumir que esa carta fue de forma anticipada. ¿Qué es lo que puede hacer el trabajador cuando se presenta una situación de esta naturaleza? Acudir a la Secretaría del Trabajo, al área de inspección del trabajo, para efectos de manifestar que ingresó a la fuente laboral X y dicha fuente le hizo firmar una carta de renuncia de forma voluntaria. Si bien es cierto, va a ser un antecedente ante la autoridad del cual ya le están haciendo o informando que la empresa X les hizo firmar una carta de renuncia. En dado caso de que existiera alguna causa, algún despido, y ellos, el patrón, pretende ampararse con esa carta de renuncia, ustedes ya crean un antecedente que acudieron de forma oportuna ante la Secretaría de Inspección a manifestar que desde la fecha de ingreso al trabajador les hicieron firmar una carta de renuncia. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse para dar validez a un reglamento interno ante la Junta de Conciliación y Arbitraje? Además, ¿qué sucede si la empresa no le entrega su personal validado? Bien, el reglamento interior del trabajo es realizado por una comisión mixta. La comisión mixta se integra por representantes del patrón, representantes de los trabajadores. Ellos son los que van a elaborar el reglamento interno para efectos de darle validez. Una vez que se elabora el reglamento interno, tiene que ser presentado a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que en su momento la Junta, al momento de estar registrada la Junta, adquiere validez jurídica tanto para los trabajadores como para el patrón. Esto viene siendo que si existe una obligación por parte del patrón darle a conocer a todos los trabajadores este reglamento interno, por ende cualquier sanción que se imponga a los trabajadores tiene que ser apegada al reglamento interno. La Junta puede revisar el reglamento interno, sí, lo puede revisar. Si existen normas contrarias a las que establece la Ley Federal del Trabajo, se tendrán por no puestas. ¿Cuál es el tiempo mínimo para elaborar contratos? ¿15 días, un día, un mes, o no hay límite de tiempo? Bien, los contratos para efectos tienen que ser por obra determinada. Lo manejamos por ahí, que son diferentes tipos de contratos. Es el contrato indeterminado, contrato por obra determinada, por temporada. Entonces, si ustedes requieren elaborar un contrato por 15 días y la naturaleza del trabajo así lo requiere, es un contrato por tiempo determinado. Si ustedes van a hacer alguna construcción y requieren un contrato de obra, ese contrato de obra va a subsistir mientras siga la naturaleza del trabajo. Entonces, término como tal no puede existir. Todo se limita a la naturaleza del trabajo. El tiempo indeterminado, pues obviamente es un contrato en el cual no tiene finalidad en qué momento termina. El contrato por obra va a durar mientras la obra subsista, en este caso la naturaleza del trabajo subsista. En el caso del tiempo determinado, puede ser por periodo de 20-22 días, de acuerdo a los requerimientos tanto del patrón como del trabajador. Acuérdense que los contratos es la manifestación de las voluntades de las dos partes. Otro de los planteamientos que nos hacen: ¿se puede renovar un contrato de trabajo por tiempo determinado las veces que requiere la empresa? Como ya lo mencionamos, tiene que especificar si la naturaleza del trabajo requiere el contrato por tiempo determinado, sí lo pueden estar elaborando. Pero si es una forma o una práctica para evitar que el trabajador continúe por tiempo determinado, pues por ende, ese tiempo que está trabajando se le va a computar como antigüedad al trabajador. Entonces, cuidar mucho esa situación. Si la naturaleza del trabajo exige, requiere que sea por tiempo determinado, sí lo pueden hacer.
pero como práctica de estarlo elaborando cada momento, cada mes, cada 2 meses, va a ser una mala práctica, por ende se va a crear un antecedente con el trabajador. No se lo recomiendo. Si es un contrato por tiempo determinado, pues consideren ustedes cuánto tiempo va a durar la naturaleza del trabajo, porque en dado caso de que ya no reinstalen el trabajador ustedes, puede demandar ante la Junta por la reinstalación, dado que existe la naturaleza del trabajo y eso conlleva pues el pagar indemnizaciones por parte del patrón. Actualmente, ¿cuáles son los contratos o tipos de contratos más utilizados en nuestro contexto? Bueno, lamentablemente no hay mucho en la cultura jurídica de estar elaborando contratos de los trabajadores. Algunas empresas ya lo están realizando, pero la mayoría de relaciones laborales que nos podamos encontrar hoy en día, es la naturaleza, es por tiempo indeterminado. ¿Por qué razón? Porque omiten elaborar el contrato. Al no elaborar un contrato se entiende que la relación laboral va a ser por tiempo indeterminado. Hay algunas empresas que ya empiezan a cuidar esa situación y requieren trabajar por determinado tiempo. ¿Qué es lo que pasa el tener un contrato o no tener un contrato? Bien, el contrato por tiempo determinado ya le estás estableciendo al trabajador cuánto tiempo va a durar su relación laboral. Por ende, al momento de terminar el contrato, tú no únicamente le vas a cubrir lo que son las prestaciones por concepto de prima vacacional, vacaciones, aguinaldo. A diferencia del contrato por tiempo determinado, en caso de que tú quieras dar la relación terminada, lo que te va a conllevar esto es de que hagas una indemnización constitucional de 3 meses de salario, siempre y cuando no justifiques la razón por la cual estás despidiendo al trabajador. Entonces, cuida mucho esa situación. Si tu naturaleza del trabajo requiere un trabajo por tiempo determinado, elabora el contrato. Es lo más viable y más seguridad jurídica, tanto para el patrón como para el trabajador. Muchas gracias, es todo de mi parte. Seguimos sus órdenes.